La inquietud que se genera cuando nos vienen problemas a nuestras vidas, cuando cosas inesperadas y malas llegan a golpear nuestras puertas, nosotros nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Él ha permitido todas estas cosas? Es cierto que son momentos difíciles y es muy cierto que a veces son muy dolorosos, pero el saber de que Dios está en el control de todo nos va a ayudar a enfrentar esto. Más bien debería llevarnos a preguntarnos ¿qué es lo que Dios va a hacer con todo esto? En la lección de hoy día vamos a ver al Señor Jesucristo quien, sabiendo lo que iba a suceder con Judas Iscariotes, lo menciona, pero en ningún momento lo detiene. Antes bien, permite que todo suceda porque Él tenía un plan que era eterno y era el de la salvación. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento con Dios. Era la noche, y el Señor Jesucristo estaba llegando al aposento alto junto a sus discípulos para compartir la cena del Señor, la cena de los panes sin levadura. En ese momento se sientan alrededor y el Señor lanza uno de sus anuncios, varios de los que darían esa noche, que dejarían realmente gran inquietud dentro de los discípulos. Como leemos en el capítulo 14, en el versículo 18 de Marcos, Él les dice: «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Piensen por un momento la reacción de los discípulos, la inquietud que tuvo que haber generado esa declaración. ¿Cómo el Señor Jesucristo puede decir de que alguno de nosotros, los íntimos que seguimos al Señor, vamos a hacer algo tan vil? Tratando de buscar una respuesta ante esa declaración, algunos de ellos comienzan a hacer una pregunta y le dicen: «Señor, ¿seré yo?». No obviamente sabiendo de que ellos podían haber sido las personas que iban a hacer eso, sino tratando de ver si el Señor les daba una pista de quién puede ser esa persona. Leemos en el capítulo de Juan que aún inclusive Pedro le dice a Juan, que estaba muy cerca del Señor: «Pregúntale al Señor quién es». Lo único que el Señor le responde es: «El que moja conmigo el plato, ese será». Miren cómo el Señor no les da todas las pistas. Pero obviamente, cuando leemos todos los pasajes y nos damos cuenta de todo lo que aconteció, era evidente que el Señor estaba diciéndoles quién era. Lo que pasa, para ese momento, ellos no comprendían todo. Comprenderían mucho después, cuando ponían todo en conjunto y se daban cuenta que el Señor ya había anunciado quién era. Nosotros leemos entonces de que el Señor sabía esto. En el mismo pasaje de Marcos 14, en el versículo 21 les dice: «A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él». Es muy importante para nosotros entender de que el Señor Jesucristo sabía que todo esto iba a suceder. En el Salmo 41 encontramos de que está la declaración profetizada de que Judas le entregaría, de que iba a haber un hombre con quien el Señor tenía una relación muy estrecha que lo traicionaría. Eso ya estaba escrito y el Señor Jesucristo lo conocía. Así es que para Él, lo que iba a suceder, lo que Judas había ya comenzado a programar con los escribas cuando Él fue a ofrecerles una oportunidad para entregarle, era conocido por Él. Y Él, en vez de detenerlo, más bien le dice, cuando ya Satanás entra en la vida de Judas, le dice: «Ve y haz lo que has decidido hacer». Y en ese instante Él sale. Ni aun con eso los discípulos entendían lo que estaba sucediendo. Ellos pensaban de que el Señor le había mandado hacer una tarea diferente, pero lo entenderían después. Vemos con este ejemplo de que el Señor Jesucristo estaba permitiendo algo que era vil y algo traicionero y horrendo, que venga a su vida, porque esto le permitiría después ser, obviamente, encarcelado y llevado después ante los juicios injustos y ser declarado injustamente culpable y ser enviado a la cruz. Todo lo que Judas haría al inicio, al generar este evento traicionero y horrendo, le llevó al Señor Jesucristo a llegar a la cruz. El Señor permitía algo malo para sacar provecho de esto. Él utilizaría eso para después, entregando su vida por nosotros, darnos a nosotros la oportunidad de perdón y salvación. Como nos dice en Romanos, en el capítulo
8, versículo 28, todas las cosas ayudan a bien. Esto nos hace reflexionar en nuestra propia vida. Cuando vienen cosas malas a nosotros, a veces nos preguntamos si el Señor está en el conocimiento de todo. Si nosotros pudiéramos ver en el libro de los hechos que están por acontecer de nuestras vidas y que el Señor ya lo sabe, nos sorprenderíamos de muchos de ellos. De algunos de ellos tal vez entraríamos en horror, pensando qué tan feos podrán ser. Pero el saber que el Señor conoce todo eso y que muchas veces va a permitir todo eso porque va a tener un propósito dentro de su plan para nosotros, nos debe ayudar a nosotros a confiar en que las adversidades que vengan, como las que han venido, Dios siempre ha venido utilizándolas para provecho. Siempre va a utilizarlas para sacar algo bueno de esto. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todo estaba escrito para el Señor Jesucristo y Él solamente se alineó a la voluntad del Padre para que nosotros ahora podamos tener salvación. Si nosotros miramos de ese mismo principio en nuestra propia vida, podemos entender que cuando Dios permite cosas que vengan por pruebas, cosas que nosotros no hemos generado, o que vengan por corrección, por algún pecado que nosotros hemos cometido, cualquier adversidad que llegue, siempre va a tener un propósito. Las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que Dios va a hacer para transformar y traer beneficio a mi vida? ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? Tal vez será un pecado del cual tengo que arrepentirme. O tal vez será una prueba en la cual tengo que mantenerme fiel para salir al final. Pero siempre el Señor va a hacer algo. El poder confiar en su soberanía, en su omnisciencia, nos ayuda a enfrentar las adversidades. Jesús lo sabía y Él permitió, porque Él sabía que esto traería beneficio para nosotros. Con ese pensamiento, enfrentemos las dificultades, confiemos en Dios y, asimismo como el Señor Jesucristo se alineó a la voluntad del Padre, nosotros, aceptando su voluntad, alineémonos a Él y confiemos en Él. Que Dios nos ayude.